Finca, ¿cómo están? Bienvenidos a este live en donde tengo de invitado a Jorge Ayala. Jorge Ayala es productor de carne de búfalo. Bienvenidos todos. Conéctense porque va a estar la plática bien interesante. Vamos a hablar sobre el manejo holístico. ¿Qué quiere decir esto? Sistemas de producción que van más allá del orgánico. Como ustedes saben, en Finca Urbana ADN Orgánico comercializamos alimentos orgánicos y uno de ellos pues es el arroz pijije. Justamente tenemos al director general de esta marca, que es Jorge Ayala. Bienvenidos todos, únanse a la charla porque va a estar bien bueno aprender sobre el manejo holístico. Jorge tiene un taller que va a dar en los siguientes días. Y si están en este tema de la producción o como consumidores queremos saber más sobre la producción de los alimentos en los que estamos invirtiendo, hoy es el momento para conocer sobre estos procesos que van, insisto, más allá del orgánico. Por supuesto, pues Jorge tiene una visión completamente diferente a la que podamos tener nosotros como consumidores. Sé que en esta cuenta hay muchos productores y eso me emociona mucho para que tengamos nuevas alternativas sobre también cómo empezar a revertir el cambio climático desde cómo se producen nuestros alimentos, los alimentos a los que estamos dispuestos a invertir. Es sumamente importante entender el manejo del ganado, por ejemplo. Hace poco estuvimos hablando sobre las vacas y el gas metano, ¿recuerdan ese tema? Bueno, pues me apoyé muchísimo en Jorge, me pasó mucha información y es por eso que estamos dando esta ventana de oportunidad para que podamos conocer más sobre el tema, cómo revertir el cambio climático a partir de los animales que ya existen hoy en el planeta, cómo capturan la huella de carbono estos y cómo hacemos este manejo holístico en donde se vuelve un círculo virtuoso para la tierra, para la sanación del suelo que mucho nos hace falta. Recordemos que estamos experimentando pues un calentamiento global que está generando una desertificación en el suelo y esto pues es preocupante porque es de donde la mayoría de nosotros comemos. Sin importar si le entras a los vegetales o no, quedarnos sin suelo fértil pues es un tema de emergencia climática, como ya lo sabemos. Quienes no saben que existe una emergencia climática, bueno, pues esta empezó desde hace muchos años. Empezamos a generar más huella de carbono y pues bueno, ahora la intención es revertirlo desde los procesos de nuestros alimentos y por acá ya anda Jorge, vamos a recibirlo. ¿Dónde andas, George? Acá anda. ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Qué Todo gusto bien, tenerte otra vez por acá. gracias, gracias. El gusto es mío. A ver, estoy Les grabando esto. contaba de este taller que vas a tener sobre el manejo holístico y es en donde vamos a centrar la conversación de hoy. Ajá, estoy ajustando, aquí está. Dale, dale. Nosotros estamos esperando por ti. Bienvenidos todos. Bueno, es un curso, no es un taller, es un curso. Ah, un Ahí curso. cometí Es un la error. segunda vez que me lo dices. ¿Qué tal, Alex? ¿Listos? Pues bien, cuéntanos, cuéntanos. Este espacio es para ti, para que le des con todo a este tema del manejo holístico. Eh, Esto se va a quedar grabado para que lo puedan compartir desde el muro y bueno, la explicación que Jorge nos va a dar sobre el tema del manejo holístico, les contaba que empezamos pues hablando sobre el gas metano en algún momento y terminamos conociendo que tienes este curso, que ¿cuándo es? 22, 23 y 24 de abril, O en sea que el Pueblo tienen un Mágico. mes para inscribirse. Todavía les queda un mes y medio. Así que estamos muy a tiempo para instruirnos más sobre el tema. Y pues cuéntanos qué es esto del manejo holístico, desde dónde nace,
desde dónde nace esta intención de sanar tus suelos como lo estás haciendo. Les contaba que tú produces arroz Pijije, esta marca que encontramos, que lo pueden ver en su playera. Y cuéntanos, ¿qué pasa ahora con tus arrozales? ¿De qué manera te estás apoyando de Sabana Búfalo de Agua? Claro, ¿Cómo así es. sucede esta sinergia? Claro. ¿Me escuchas bien? No sé si está bien de lejos así. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Bueno, el manejo holístico muchas personas lo interpretan como que es algo solamente para ganaderos, ¿no? Pero el mismo concepto de lo que es holístico es el todo, ¿no? Entonces es importante sumar todas las actividades e integrarlas como tal. La verdad que es algo que a mí me tomó mucho tiempo comprender. La verdad, siempre lo hice, pero sin saberlo. Incluso tuve una entrevista, un documental que me hicieron y me pidieron que definiera yo los términos, ¿no? Permacultura, agricultura orgánica, todos los hice bien. El manejo holístico me quedé trabado y dije, es algo que tengo que profundizar, o sea, me lo están preguntando por algo. Dije algo ahí X, la verdad que no era exactamente lo que debo decir. Y eso me llevó a entenderlo, a comprenderlo y de alguna manera me empezó a llegar mucha información de manejo holístico. Pues como dicen, donde pones tu atención, pues ahí, ahí va a desarrollarse todo. Entonces, bueno, te leo lo básico, el extracto, lo que es, porque lo dice todo como tal. Un sistema no puede ser explicado por las partes que lo componen, consideradas aisladamente y separadas. Es el sistema como un todo integrado y global que determina exactamente cómo se comportan las partes, ¿no? Esto lo dice todo. Entonces, nosotros, eh, en algún punto, bueno, mi pasión siempre fue la ganadería, la verdad. Por azares del destino terminé haciendo el arroz orgánico porque me gustaba la acuicultura también y era lo que yo realmente también quería, hacer la acuicultura y conseguí una especie de langostino que iba con el arroz. Mi papá era el arrocero, yo no era el arrocero, ¿no? Y bueno, me tuve que meter a hacer el arroz orgánico por el langostino, como tal. Y bueno, el proyecto Aquícola no funcionó muy bien debido a la gran biodiversidad que tenemos. Era presa de cualquier cosa que se moviera aquí, todos se los querían comer al langostino. Pero gracias a eso desarrollamos el arroz orgánico. Y en el Inter, mi papá siempre me había dicho, ¿sabes qué? Un buen ganadero tiene que ser primero un buen agricultor. Porque, ¿qué comen las vacas, no? En este caso las vacas, pues pasto, ¿no? Y el pasto hay que cultivarlo, hay que hacerlo, hay que virarlo. Entonces siempre, él estaba con ese tema siempre, pues de alguna manera me quería jalar a su rollo del arrocero, ¿no? Y bueno, al final lo hice y sin querer, te digo, siempre fue la parte animal, estuve involucrada en la parte vegetal como tal, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a hacer arroz orgánico, cabe mencionar que tenía yo, bueno, el rancho tenía cerca de 15 años de solamente estar con animales como tal, con pastoreo, con vacunos comunes, y empiezo a cultivar el arroz orgánico y me echo como 5 años de producción intensiva de arroz orgánico con hasta 3 ciclos por año. O sea, podía hacer sembrar 3 veces por año. Claro, con algunos insumos orgánicos y todo lo que tú quieras, pero fue muy intenso. Y en eso se me empieza a caer la producción. Así, terriblemente se me empieza a caer. Y yo me empiezo a jalar los pocos pelos que me quedaban para entonces. Y pues al tal grado que tuve que cerrar la finca, en el sentido de que metí los búfalos, que ya estaba yo con los búfalos para entonces, que era otro proyecto que yo siempre había soñado, meto los búfalos y me voy a sembrar una tierra que mi papá tenía en descanso, digámoslo así, y que había rentado él para, para cosas ganaderas igual, y siembro allá, me va muy bien y todo, y mientras el rancho entra como 2 años en masaje con los búfalos, yo le digo, ¿no? Y ya regreso otra vez y me va muy bien, me va excelente, incluso no he tenido suficiente capital para meterle a insumos, como tal, y me la fleté, dije, o sea, o siembro o no, no lo hago, ¿no? Entonces lo tengo que hacer y siembro sin insumos, como tal, simplemente tirar la semilla, preparar la tierra y vámonos, dale, ¿no? Y y me va excelentemente bien. Y empecé yo, o sea, ya hice mi clic y dije, a ver, ¿cómo está esto? Y empiezo a estudiar todo. Yo soy muy autodidacta.
he participado en sinnúmero de talleres, cursos, he tenido la fortuna de conocer a casi todos los grandes maestros que hay, nacionales e internacionales, pero la verdad es que aquí es lo importante, que yo he tenido que guarachizar el conocimiento como tal de lo que he aprendido de fuera, porque mi ecosistema es muy particular, es muy diferente. El arroz es una cosa muy diferente a cualquier otro cultivo. El búfalo también. Mis maestros eran generalmente de otros países. Mi consultor con el que empecé el asunto del arroz orgánico era del sur de Brasil, de un clima templado, totalmente diferente. Entonces, yo he tenido que hacer todo este autoconocimiento, desarrollar toda esta técnica como tal, y y bueno, pues vuelvo a producir bien, me va todo muy bien y empiezo a interrelacionar, a estudiar más las cosas, y el día de hoy lo que tenemos es un ciclo de 2 años de pastoreo de búfalos por 1 año de arroz. Ese ciclo de arroz no se meten insumos de ninguna clase. Muy rara vez me sale alguna plaguita por ahí. Y aún así, a veces meto los búfalos a pastar dentro del arroz para que reactiven, fíjate, con sus pezuñas, muevan las raíces y las como que se desapensean. La planta como tal vuelve, la podan tantito, vuelve a retoñar, viene con más fuerza y bueno, pasan un sinfín de cosas por ahí en las publicaciones que tenemos. He compartido las arañas cuando están nublados, cómo se puede ver que el campo está lleno de arañas, sean pastizales o sean arrozales como tal, está fundido de arañas. Y entonces empiezas a dejar que la naturaleza tome su ritmo, pero es esto uniendo los reinos, ¿no? Uniendo los reinos, buscando el equilibrio entre la planta, el animal, y ellos se encargan, bueno, el animal como tal, las excretas del animal, que es rico en bacterias y microorganismos, se va al suelo, trabaja en el suelo, moviliza nutrientes que hay ahí, se los llevan, esos microorganismos se los llevan a las plantas, se los dan de comer, la planta se alimenta, la planta devuelve exudados a los microorganismos y ahí se va, ¿no? Se va el reino mineral, se mueve el reino de los hongos y todo este cuento. Y se termina el ciclo virtuoso, ¿no? ¿Y a qué te lleva cuando logras hacer esto? Pues a esta sinergia que idealmente puedes producir sin insumos como tal. Entonces imagínate el día de hoy los productores, platicamos otro día del precio sobreprecio que había de los insumos, ¿no? Ya averigüé bien porque tiene en 1000 años que no utilizaba yo urea ni nada, y el precio de la urea anda en 22,000 pesos el kilo. Yo me quedé en 6,000, imagínate, hace como 15 años. Entonces, todo el mundo tiene el paradigma de que tienen que producir con insumos, sean orgánicos. O sea, en la agricultura orgánica te pueden vender un paquetito de bacterias, de hongos o algo, para que lo apliques allá al cultivo, al invernadero, en 10,000 pesos el kilito. Una cosa que dices tú, o sea, ¿cómo te van a vender eso, no? Y aquí no, la naturaleza se hace cargo por sí misma de qué cosa es lo que tiene que haber en el ecosistema como tal, ¿no? Entonces, pues el curso va enfocado a esto. Vamos a hacer, obviamente, mucho enfoque en la parte animal, porque para mí es el reino que mueve todo lo demás, ¿no? Entonces tenemos que trabajar por ahí. Quizá más adelante ya me vaya yo más por el lado de la agricultura, pero aún así vamos a trabajar a grandes rasgos todo lo demás, porque pues, es muy ambicioso. Vamos a platicar un poquito de todas las técnicas alternativas, de la biodinámica, de la permacultura, de la agricultura orgánica. Hay que comprenderlas. Son como, yo le digo como bastones. O sea, tengo que aprenderlas, porque obviamente no me las sé todas. Y si tú siembras chiles allá en tu lugar, pues no has desarrollado un método holístico completo, lo puedes empezar a entender y todo, pero te tienes que apoyar de esas herramientas, ¿no? De hacer un buen diseño de tu finca, que sea permacultura, de meter algunos insumos en lo que le agarras al rollo, y si tienes una parte espiritual, pues te metes a trabajar con la biodinámica que tiene que ver con los astros y todo este rollo, y y empiezas a encontrar ese equilibrio hasta que le des. Entonces, sí lo vamos a tocar, sí lo vamos a hablar, pero simplemente es como algo temporal, porque esa no es la meta, que trabajemos con eso, sino que tenemos que llegar más allá. Es como tú ves una selva o un bosque y tú pregúntate cuándo un bosque, cuándo una selva necesita que lo fertilicen o que lo rieguen. Siempre está verde, siempre está productivo. Por ahí va por ahí va todo esto, ¿no?
Y eso es lo que has aprendido durante todos estos años de producción. Y puedo decir que profesionalmente tengo ya casi 20 años, que me gradué exactamente, me gradué en el 2001, pero yo desde niño estoy involucrado en la actividad del rancho, era mi pasión, el estar en el rancho, me involucraba yo, sobre todo con la parte pecuaria, con la parte ganadería. Yo hago pastoreo regenerativo desde que tengo 14 años de edad, y entonces pues súmale que son como mínimo 26 años de estar practicando el pastoreo regenerativo. Entonces, tuve la fortuna que se empezaron a promover los cercos eléctricos aquí en la región y los neozelandeses eran los que promovían ese tipo de tecnología y ellos traían un tipo de pastoreo ahí rotativo, que no era el pastoreo Guasán ni nada de eso, pero era un rotativo que ya se encaminaba hacia eso. Entonces empezamos a trabajar. Poco a poco lo hemos ido mejorando, lo hemos ido cambiando. Hemos, cada año, es más, cada siembra, cada cosecha es diferente a la anterior. Incluso este, yo puedo tener muchos campos de arroz, cada uno tiene una fecha fenológica de cultivo y cada uno es un experimento como tal, entonces nosotros continuamente estamos innovando, 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 o sea, viendo qué más hay nuevo, qué se puede hacer nuevo, variándole aquí, variándole allá, porque ya sembraste hoy y dentro de una semana ya hay otra condición muy diferente. Entonces lo mismo pasaba con el pastoreo, hemos ido evolucionando. Ahorita estamos en pastoreo total. No me ha querido aventar el rollo del pastoreo ultra alta densidad. Por ahí coloqué en una historia que hace el pastoreo alta densidad el día de hoy. Porque se me hace demasiada presión y demasiada mano de obra se me hace también. Pero estamos en el pastoreo total que ya es algo muy, muy completo. Muy como diríamos, Tal eh, cual. ¿cómo? Tal cual, así. Muy completo, así es, ya es algo que ya estás básicamente trabajando como funciona la naturaleza como tal, ¿no? O sea, ya estás respetando el ritmo de la naturaleza de pastoreo, porque ese es otro tema ahí, ¿no? Del pastoreo, cómo tiene que ser, sus tiempos, cómo imitamos a la naturaleza, todo esto, ¿no? Jorge, y actualmente en las ciudades, pues escuchamos libre pastoreo y hay un greenwashing desde el huevo, desde la carne, en donde ya escuchamos libre pastoreo y entonces ya nos sentimos más sustentables, ¿no? Ya estamos apoyando a revertir el cambio climático si compramos ese huevo, ese pollo, ese pedazo de carne. Si leemos que es de libre pastoreo, nos la creemos y entonces ya en esta creencia, en este greenwashing, ya apoyamos a que el animal esté libre. ¿Qué pasa con este término de libre pastoreo? ¿Por qué se está prostituyendo tanto el término? Porque eso es lo que está sucediendo. O sea, yo he visto producto que a veces digo, o sea, o es libre de jaula o lo estás vendiendo como libre pastoreo ¿sabes? O sea, ya hay muy poca veracidad en este término. Claro. Pues yo creo que tiene que ver con la mala fama, no, la buena fama que ha tenido el uso de corrales y de sistemas intensivos confinados. Y es claro comprender y todo que tenga esa mala fama porque sí la tiene, o sea, sí es real todo eso. Y entonces ya con que digas tú, no, pues mis gallinas ahí andan libres, aunque andan haciendo daño, o mis puercos andan haciendo daño, no importa, pero están libres, ya es pastoreo, ¿no? Y sí, sí es pastoreo como tal, pero como tú dices, ¿qué está pasando con ese pastoreo? Hay lugares en el mundo que se han desertificado gracias a un mal pastoreo. En mi zona te compartí unas imágenes por aquí que como estamos en un clima húmedo tropical, no se destruye como tal el ecosistema, pero el ecosistema por sí mismo se defiende y ¿qué es lo que hace? Avienta plantas que son espinosas porque le dice al hombre a las vacas que están ahí, ¿sabes qué? Aléjate de aquí, vete y avienta espinas y entonces ahí ves a los hombres con máquinas quitando esa zarza que se vuelven unos arbustos de 2 metros de alto, 3 metros de alto, con un grueso, pues por aquí así, ¿no? Y entonces ya se te meten en una complejidad, está luchando contra la naturaleza. Y aunque sea pastoreo, eso no está bien, ¿no? O hacer pastoreo, incluso mira, yo estoy en grupos donde comparten muchísimas cosas de pastoreo, gente muy profesional, y me pasan unas imágenes de un tipo haciendo un tipo de pastoreo regenerativo
en un cerro donde clarito se ve que estaba lleno de árboles antes, ¿no? Y le digo, o sea, está muy padre tu sistema, pero hermano, ¿qué haces ahí produciendo ganadería donde ahí no es? Eso es un ecosistema que lleva árboles, lleva selva y no es por ahí. Ok, si ya tu abuelo, tu papá, lo hizo una pradera y todo, se justifica, está bien, bueno, ya lo hiciste. Ok, mejóralo como tú puedas, ¿no? Y si puedes llegar en algún punto a retornar a tu origen, nosotros trabajamos en la sabana. Las sabanas son como África tal cual, se inundan cada año, ¿no? A veces es medio metro, a veces son 2 metros de hondo. Aquí no se va a 80 centímetros, gracias a Dios. Pero hay lugares donde se va a 2 metros. ¿Y quién sobrevive a eso? Solamente el pasto. La selva o los árboles no pueden desarrollarse aquí. Entonces, este es el lugar adecuado para producir el pastoreo como tal. O sea, hay que entender en dónde estamos trabajando. Yo no voy a ir a sembrar arroz a Monterrey, ¿no? O incluso a la Ciudad de México. Hay que atender el ecosistema en el que estamos y qué es lo apropiado. No hay bueno ni malo. Platicamos el otro día un poquito del comercio justo y de consumir localmente. Eso es perfecto, es maravilloso, me encanta, me fascina, pero no puedes producir este arroz en la Ciudad de México o en Monterrey, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que ver en qué ecosistema estamos y aunque aparentemente dices tú, bueno, sí hay una huella de carbono y lo que tú quieras, pero incluso al arroz se le ha sacado mucha publicidad sobre que el arroz también contamina con metano, ¿no? Pero se han estado llevando estudios donde el arroz orgánico como tal logra una neutralidad, porque el arroz emite amoníaco en este caso, que se convierte también en un gas de efecto invernadero, cuando está inundado, pero cuando está seco, captura también, porque es un pasto y también captura. Entonces, no hay bueno ni hay malo como tal, simplemente es ubicar las cosas en el punto en el que son. Entonces, sí hay mucho greenwashing, como tú dices, de todos estos temas, y hay que estar, por eso saber el origen, y por eso nosotros decimos el curso está abierto para todos, porque como consumidor, o sea, es lo que comes diario, es lo que haces 3 veces al día, es lo que come tu familia, es en lo que tú te conviertes, como tú platicaste de tu charla estos días pasados, cómo tu cuerpo cambió, cómo mejoró, o sea, todo eso tiene que ver con lo que estás comiendo, lo que piensas es resultado de lo que comes, ¿no? O sea, si estás alterado, estás consumiendo hormonas, estás consumiendo, no sé, te tienen alterado, te tienen mal, estás con ira, o sea, o la obesidad, o el cáncer que te genera todo esto, o sea, ¿por qué no te vas a poder involucrar si es, digo, yo sé que es mi tema y lo que tú quieras, pero creo que es necesario que todas las personas sepan cómo se hace la agricultura como tal, porque es la base de la sociedad como tal para mí, ¿no? Y para todos. Sí, sí, tienes toda la razón. Siempre intentamos de este lado sensibilizar a las personas sobre el origen del alimento, el tipo de producción y ponerle atención a eso, ¿no? Sensibilizarnos más sobre realmente y cuestionarnos qué está sucediendo con los sistemas de producción de ese alimento que estoy metiendo mi dinero, porque si bien ahora es estar metiéndonos en temas de precios, o sea, ahora pues parece que este tema de la competencia de precios más bajos es quien está manejando el mercado y dejamos de ponerle atención a la calidad de los insumos que justamente estoy introduciendo a mi cuerpo y como dices, pues estoy alterado por las hormonas. Yo les he contado anteriormente que tenemos mamás que nos buscan con niñas adolescentes que les quitan el pollo porque están vueltas locas, ¿no? O sea, están en plena adolescencia y después con la producción de pollo convencional, pues andan disparadas. Y los nutriólogos actualmente están volteando a ver este tipo de producción, los alimentos orgánicos que yo esperaría que se involucraran un poco más con el tema de producción y no solamente con la recomendación nutricional, porque volvemos a este tema, ¿no? Se vuelve algo holístico, no solamente ya aceptar la recomendación, sino rascarle un poco más y entender los procesos de producción, realmente qué significa libre pastoreo,
realmente qué es un alimento orgánico, qué significa agroecológico, y ahora este término que escuchamos que se llama manejo holístico. Yo te decía que me suena a algo tan grande, cómo lo explicábamos, ¿no? Cómo se lo explicábamos al público en un párrafo que nos entendiera de lo que íbamos a hablar o de lo que vas a aportar en este curso. Anótense este curso que seguramente si están produciendo o son consumidores, sí o sí tenemos que de alguna manera empezarnos a involucrar para entender muchísimo más, sobre todo como para empezar a tomar mejores decisiones y que esto nos beneficie a nosotros, a la salud, al medio ambiente y que seamos parte de este mismo manejo holístico, porque entiendo que el consumidor, que esto que tú estás haciendo, tú lanzaste un comunicado de que no ibas a producir arroz este año. Eso nos Sí, impactó a todos. claro. Bueno, ahí tiene que ver un poco esa parte de fertilidad, pero también la parte de comercio. Y eso lo vas a explicar ahí en el curso, porque llegamos a eso. Este, pero, ¿cómo defino lo holístico para mí? O sea, simplemente es ser. ¿Has oído el cuento ese del millonario que llega y se siente en un bote con un pescador, se ponen a pescar y entonces el millonario le empieza a decir al pescador, oye, si compras un bote, pues puedes pescar más y vas a ganar más, si compras dos botes, así se va, ¿no? Y al final le dice el pescador, ¿y para qué quiero hacer todo eso? ¿Para qué quiero trabajar tanto? Pues para que puedas disfrutar de estar en la playa, viviendo cómodamente, cocinando lo que tú quieres y todo este rollo. Y le dice, pero es que eso ya lo tengo como tal. Entonces, o sea, el holístico es eso, no es tenemos el paradigma de que los que trabajan más, pues son los que son exitosos. No digo que no sea así, pero no es la meta, o sea, la meta es de que tú puedas lograr que las cosas trabajen por sí solas y la naturaleza logra hacer eso como tal, ¿no? Entonces para mí lo holístico es trabajar de la mano de la naturaleza, más allá del orgánico, porque el orgánico todavía nos imponemos como tal, agarro y meto un insumo y si hay un bicho, mira, te voy a pasar una experiencia que me tocó igual en mis primeros años. Había un grupo de garzas que estaba haciendo un agujero en medio del arrozal, ¿no? Entonces, cada día se hacía más grande el agujero y yo decía, pero si las garzas no comen arroz, o sea, y ni siquiera arroz tenía porque el arroz apenas estaba creciendo, era pura hoja como tal. Y me hacían un hueco más grande, un hueco más grande, y ya me desesperé. Estaba en medio del arrozal y me da, la verdad, muchísima flojera ir a caminar y ver qué onda con eso. Y le tiramos unos voladores y todo a las garzas y no se iban y todo es más grande y más grande, ¿no? Y le digo a uno de los trabajadores, ¿sabes qué? Tírales un tiro y a la fregada me tienen harto, ¿no? Fíjate mi inconsciencia como tal, ¿no? Oye, al día sí, se fueron las garzas, obviamente, o sea, con una o dos que se murieron las pobres, se fueron todas, son inteligentes, y al día siguiente, ese crecimiento que quisiera, no sé qué te gusta, de 2 metros el anillo cada día, se hizo de 10 metros al día siguiente el ancho. Y otra vez, y ya me meto a ver qué cosa estaba pasando. No, pues sucede que una semana o unos días antes pasó una migración de un tipo de mariposa, dejó su ovipostura ahí y nacieron unos gusanotes ahí grandísimos, unas orugas, que se estaban comiendo el arroz. ¿Y quién los estaba controlando? Las garzas. Y ¿Sabes las cuánto me, mataste. ¿Sabes cuánto me salió el chistecito en aquella época? 1,000 pesos por hectárea, estamos hablando de hace 15 años, o sea que esos 1,000 pesos quizá son el día de hoy 5,000 pesos por hectárea, una cosa así, y eran como 50 hectáreas, entonces imagínate, saca la cuenta cuánto era un dineral, o sea, y yo lo eché a perder, y la naturaleza se estaba haciendo cargo, yo nada más tenía que ir quizá a ayudarla, o no sé qué, pero vaya, afortunadamente nunca volvió a pasar. Pero eso es dejar que la naturaleza tome el control, ¿no? Y confiar, ¿no? Confiar en eso. ¿Lo aprendiste Entonces, ahí? claro, o sea, uno comete errores y yo cometí, bueno, algo muy padre que de experiencia de vida es que, por ejemplo, un agricultor en una zona templada, pues hace una sola siembra por año, ¿no? Entonces, yo en este sistema tropical puedo hacer una siembra cada mes durante 9 meses, es decir, que yo cada año mío de producción son cerca de 9 siembras. Entonces, yo para mí, cada año son 9 de vida de un agricultor norteamericano o europeo, no sé.
Entonces cometí infinidad de errores. Claro, como no eran 9 oportunidades cada año, en muchas me iba bien, en otras no. Y ahí fui aprendiendo, pero ¿quién, quién es el mejor policía? El que fue mejor ladrón, ¿no? O sea, tienes que echarlo a perder para poder mejorar en todo esto. Fíjate, hago un retrocedo tantito a la parte que estás de los alimentos. Este, ¿Tú sabes cuál es el alimento más contaminado que hay en el mundo? ¿La soya? No. ¿Alguien del público que opine? Participen, participen. ¿Cuál es el alimento más contaminado en el mundo? Órale. Ah, el Uno más. trigo. La leche materna. Wow. Imagínate, Cuéntanos. la naturaleza es sabia, o sea, se impone como tal, pero si tú lo ves exactamente como actúa la naturaleza como tal, en ese momento, si la mamá tiene una bola de químicos en su sistema o cosas que le están afectando, la naturaleza va a buscar deshacerse de eso, ¿no? Y ni modo, si ella está excretando leche y es una forma de sacar las toxinas que tiene adentro o todo este juego hormonal que tiene, y lo saca, pues no le importa porque esa criatura, si la mamá no vive, pues ella tampoco vive, ¿no? Como tal, entonces por eso ves que el día de hoy la mayoría de las mujeres tienen problemas, sobre todo en su primer parto. Ya en el segundo ya no tienen tanto porque ya se vaciaron como tal, ¿no? Pero imagínate lo que está pasando y a lo que nos está llevando como tal, el que ya, o sea, como platicamos el otro día, creo que era contigo, ¿no? Con otra persona, o sea, lo que escupes, o sea, yo digo la mierda, aunque la escupas, se te salpica como tal. Y en este caso nos está regresando en lo que más nos duele, que son nuestra descendencia, nuestros hijos, ¿no? Entonces, vivir en un mundo holístico, pues es estar consciente de todo esto, es integrar tu ser en, como persona, trabajar tu parte espiritual, tu parte de comida, por supuesto, integrarlo todo como tal, tu trabajo, tus relaciones y todo. Y bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer desde el punto de vista como si fuera un productor como tal, que sí se puede y sí es viable, y es lo que estamos haciendo. Entonces mi propuesta es esta para los productores, enseñarlos a producir sin insumos que no dependan de absolutamente nadie y ni siquiera tengan que hacer todo este rollo de compostas y todo este rollo de super trabajo, porque es un super trabajo. Yo lo hacía, o sea, yo hacía 1,000 toneladas de compostas anuales, imagínate, en un Wow. trabajal, era una inversión enorme, y todo eso me lo quité, sembraba yo abonos verdes, este, es un costo, es una siembra que pierdes como tal, y me la quité de encima, ¿no? Entonces, el día de hoy es preocupante ver, bueno, desde que yo soy niño, cada día veo que a los productores se les pone más difícil el poder producir por este alto costo de los insumos, por las políticas estatales, que no hay subsidios, que no hay apoyos, tenemos encima pues muchas cosas negativas, migraciones y todo este rollo, y cada día los productores están peor y peor y peor, ¿no? Entonces, ahí está el caso de Morelos, por ejemplo, los productores de arroz de Morelos, que solamente las personas mayores son las que se hacen cargo de sembrar arroz, ¿no? O sea, ya los jóvenes ya no tienen nada que ver con la agricultura, porque no hay una pasión, no hay algo que los estimule como tal, y tampoco, desgraciadamente, la parte monetaria, pues tampoco no está. Entonces, mi propuesta es, olvídate de todo eso, apasionate, aprende, y vamos a producir sin todo esto para poder dignificar otra vez nuestro trabajo, que es ser campesinos, agricultores, ganaderos, dignificarlo como tal, que es una actividad, o sea, para mí es un arte, ¿no? Es un arte el producir, porque realmente ir, como si fuera un director de orquesta, logrando que cada cosa vaya embonando, es un arte como tal, ¿no? Y eso es lo que me apasiona. Yo nunca me dediqué a hacer arroz o búfalos por dinero, siempre fue por pasión. Este, y por pasión he logrado sacar las cosas a flote. Quizá no era negocio, en su momento que inicié el arroz orgánico, el arroz no era negocio, hoy menos lo es todavía, pero yo nunca me preocupé por eso, siempre era el reto de poder hacerlo, de poder sacarlo. El arroz no me gustaba, pero cuando empecé con esto del langostino y todo,
me empezó a ¿cómo se dice? A maravillar todo esto del arroz, a comprenderlo y todo, porque a mí me gustaba cómo producía mi papá con químicos, ¿no? Entonces, no me disgustaba como tal, pero cuando vi que sí se podía, que ese año que produjimos con el langostino, algo muy chistoso, mi papá no estaba aquí, yo estaba recién graduado, mi papá estaba enfermo y su empresa grande que tenía, donde tenía el arroz convencional como tal, pues estaba a cargo de otras personas. Yo vine, hice el 10% de lo que él hacía, lo hice acá en chiquito, en este rancho, para el langostino. Pero el arroz de él allá fracasó ese año y gracias al arroz que produjimos ese año aquí, que además lo venimos como semilla, nos fue, no sé, no, ¿qué te puedo decir? En aquellos entonces sacaban como 5 toneladas por hectárea, más o menos. Sacamos 10 aquí. Y en el caso de mi papá, con la mala administración que tenía y todo, sacaron como una 500, una cosa así. Entonces estaba tronado el asunto. Pero gracias a ese 10% que logramos hacer bien, y sin químicos y todo este rollo, porque era para langostino, aunque el langostino falló, pues esas 10 toneladas por hectárea que sacaron, que era el 10% de lo que producían allá en superficie, todo se vendió como semilla y se logró que la empresa de mi padre no quebrara en ese momento, ¿no? Porque en ese entonces yo todavía trabajaba para mi papá en ese momento, ¿no? Entonces también, cuando tú haces algo bien hecho, tiene muchas implicaciones, ¿no? Porque te reconforta a ti primero que nada, saber que hiciste algo bien, algo digno, y lo puedes vender, comercializar de muchas formas porque está bien hecho. Yo siempre le digo a los estudiantes que llegan a vernos o a los productores, o sea, hagan las cosas bien porque haciéndolas bien se te abre un mundo de oportunidades como tal, ¿no? Jorge, Por ahí. y está bien interesante todo lo que estás diciendo, las historias me tienen cautivado porque pues efectivamente, o sea, el agricultor tiene que volver a empoderarse, tiene que volver a retomar esta actividad porque quienes estamos en la ciudad, aunque hay un boom de tener tu huerto en casa, pues la neta es que ese huerto en casa no le va a dar de comer a tu familia, o sea, sí está padre la actividad lúdica, me encanta, apoyo a todos los proyectos que están haciendo esto. Por supuesto que nos reconecta con la tierra, con el origen del alimento. Sin embargo, pues un huerto en casa, pues está complicado que pueda alimentar a una familia de más de 4 personas, 3 personas. ¿Cuánto tendrías que producir para que pueda comer una persona en un huerto de traspatio, en un huerto de terraza, ¿no? O sea, sí sabemos que hay ya muchos proyectos que se están dedicando a este tema de la producción, de acercarnos más a sensibilizarnos sobre la producción de alimentos, pero no hay nada como esta figura en la sociedad que se llama agricultor, que tiene toda este conocimiento y toda esta pasión por la producción de alimentos. Y sí tienes razón, la migración de las personas pues nos está dejando sin productores, ¿no? O sea, el coyotaje en las centrales de abasto pues también está terminando con la ilusión o con estas ganas de seguir sembrando. Si cuando termino mi producción ya tengo el fruto, viene un coyote y me ofrece 5 pesos el kilo, pues me desmotivo completamente, ¿no? Entonces ya no quiero hacer eso, tengo un sueño americano e intento cruzar fronteras. Y entonces hay una fuga de cerebros que México está experimentando por justamente malbaratar el trabajo del productor, ¿no? O sea, yo lo he visto, me ha tocado ver coyotes ofrecer 5 pesos el kilo de jitomate agroecológico. Los agricultores con las cajas atrás de ellos no tienen más que decir, dámelo, porque es eso o lo tiro, ¿no? Se vuelve merma o recibo ese único pago. Y es ahí cuando términos como el comercio justo, como economía circular, empiezan a salir a flote, Así es. ¿no? O sea, ¿para ti qué es esto? ¿Para ti qué es este nuevo movimiento de economía circular, de todo esto que se está generando hoy en día en redes sociales que
que quienes seguimos cuentas que apoyan este tipo de movimientos, estamos experimentando. Tú como productor, ¿qué es esto del comercio justo? ¿Qué es esto de realmente el comercio local lo entendemos, pero ¿qué es el comercio justo para ti? Yo creo que es el futuro. O sea, yo sí creo en eso, creo en las cooperativas, estas de distribución de alimentos, que de alguna forma el productor pueda vender lo más directamente que pueda al consumidor, pero en gran medida, y tú lo has de ver mejor que nosotros, porque estás en eso tú, este, realmente depende más del consumidor, ¿no? Nosotros lo más que podemos hacer es compartir esas charlas, alzar la voz, o personas como tú que lo van difundiendo, pero la gente es la que tiene que tomar Me encanta un proyecto, se llama Farmer John Caballero, es un agricultor de maíz, fíjate. El tipo era un productor de maíz convencional como tal, y por X y Y, por los insumos, por los créditos y todo ese rollo, pierde la finca, ¿no? El banco se la quita como tal y se queda con el puro casco, o sea, haz de cuenta que donde está la casa, el silo, el corral y un poquito de aire ahí. Entonces, un ejemplo, si son 100 hectáreas, se quedó con 5 hectáreas, haz de cuenta, nada más. Lo demás se lo entregó al banco y lo perdió. El tipo se deprime todo y se va a viajar por el mundo, se inspira, regresa y se vuelve un hortelano como tal, hortelano orgánico, como empieza a producir, empieza a vender pues sus verduras y todo esto que producía él, y establece la cooperativa y todo esto, y poco a poco le empiezan a pedir más, ¿no? O sea, más y más. Entonces, ya esos 5 hectáreas que tenía disponible ya no era suficiente para la demanda que tenía. ¿Sabes qué pasó ahí? Que los mismos consumidores compraron tierra que estaba pegada a él para que él produjera más. Ya él no era el dueño del terreno. Y él recupera, por decir un ejemplo, las 100 hectáreas, las recupera él, pero ya no son de él, ahora son de los consumidores. Y entonces los consumidores van a trabajar los fines de semana, otros dejan sus empleos de ejecutivos, de lo que fuera, y se van a trabajar con él, y se empieza a hacer esta comunidad preciosa y todo. Yo creo que eso es el futuro para mí, porque el día de hoy, si eres dueño de tierra, la gente no sabe todo por lo que uno pasa para tener este X número de tierra, y los maleandos y todo solamente te ven como dinero, que, o sea, te van a secuestrar, te van a hacer algo y te van a quitar, o sea, y saben que vas a vender algo, al mal venderlo, ¿no? Como tú te metes en un problema, o sea, el día de hoy ser dueño de tierra como tal, ¿no? Cuando tienes un montón de cosas encima para tener esa tierra, o sea, vaya, ¿qué te puedo decir? Yo creo que sabes un poquito de eso, pero y aparte es una inversión que tienes, digamos que muerta como tal, ¿no? O sea, no, sí te produce, sí te genera y todo, pero no compras un rancho en 10 años. O sea, te llevas una vida comprando un rancho, ¿no? Yo tuve la fortuna que mi familia, pues, tiene muchos años de ser, agricultores y ganaderos de los dos lados de la familia. Bueno, yo tuve tierra, ¿no? La tengo, es de mi familia como tal, la usufructo, pago una renta, lo que tú quieras, pero yo no estoy comprando un rancho como tal y por eso pude tener esto que pude desarrollar, pero meterme a comprar una tierra, o sea, es muy difícil como tal, o sea, no es algo que pagas de la noche a la mañana y menos a como tal. Entonces, pero ya que los mismos productores sean los dueños, ¿te imaginas perdón, los mismos consumidores sean los dueños, ¿te imaginas el nivel de compromiso que hay entre consumidor y productor? Eso es bellísimo y yo eso aspiro, o sea, no estamos todavía en ese nivel, pero creo que para allá va, poco a poco. Ese es mi sueño. Está espectacular. Repítenos el nombre del libro o dónde podemos leer esto. Fíjate que por ahí conoces a Raúl Medina de Witt. Una vez me compartió toda su base de datos. Ahí tenía ese video. Es un video como tal, Farmer John Caballero. Así se llama. No Ah, sé si está en YouTube. Yo lo tengo el video. Si quieres algún día te lo comparto. sí. Pero ahí está. Sí. Sí, se los vamos a compartir a la gente que nos está viendo porque los veo muy atentos y la verdad es que sí, nos tienes así pegados a la pantalla porque es cierto, desconocemos realmente el trabajo del campo. En la ciudad estamos acostumbrados a acercarnos al refrigerador, abrirlo y voilà, tenemos comida, ¿no? O sea,
Los niños hoy en día creen que los frutos y verduras nacen en un refrigerador. Eh, Hay una desconexión increíble sobre el trabajo del agricultor, sobre el tiempo que tarda un alimento en crecer. ¿Cuánto tiempo tarda una rosal en dar, por ejemplo? 4 meses y luego se lleva 2 meses de reposo para poderse industrializar. 6 meses. 6 meses. 6 meses para que puedas tener un plato de arroz orgánico, que por ahí dijeron que les encanta tu arroz integral. También por ahí te mandan saludos desde Panamá. Tuvimos participaciones cuando preguntaste sobre el alimento más contaminado para quien va entrando. Pues no me lo esperaba. Por ahí dijeron fresas, lechuga. Yo me quedé con la soya y el trigo y nos sales con la sorpresa de la leche materna. Esos datos están súper interesantes porque tienes razón. Las mamás hoy en día que tienen, que cual sea su alimentación, pues pues le están transformando en sus cuerpos físicos y alguien más está consumiendo de este alimento que resulta ser ahora, está cargado de las toxinas que comemos, respiramos, pensamos y viene en base a esta desconexión. Me hace hacerte una pregunta. Cuando mencionas este tema de las compostas, porque ahora en la ciudad también hay un boom de compostar nuestros residuos orgánicos y que se les dé un manejo, ya sea en una composta caliente o en una lombricomposta, ¿qué pasa con los productores que siguen dependiendo o del bocachi o de este tipo de compostas? Porque, insisto, en este boom de aprende a hacer tu huerto, hay insumos, ¿no? ¿Se puede lograr hacer un huerto urbano sin insumos? La verdad, te soy honesto, no lo sé porque no es mi fuerte. No soy hortelano, no soy hortelano, soy de Háblenle de cereal. 100 hectáreas para arriba. Sí. Pero yo creo que ahí puede haber ahí te platiqué el otro día no, ya sé, perdón, es que me estoy confundiendo, que si pones unas gallinitas por ahí, un patito por ahí o algo, quizá algo se pueda hacer como tal, ¿no? Y también tienes, pues, casi todo el mundo tiene gatos y perros en su casa, y pues eso también ahí, lo tiene que compostear, digo, estás en una ciudad, es otra cosa diferente como tal, y yo veo magnífico, que la gente haga sus huertos en su casa, porque por ahí un libro que me encanta que se llama Los cedros resonantes de Grecia, de Rusia, perdón. La historia de una chica que se llama Anastasia y ella dice eh, que los Dasha son los que van a volver a transformar el mundo y tienen que tener su huerto en su casa como tal y es una manera de conectarse otra vez con la tierra. A lo mejor no está en el contexto totalmente holístico como tal, pero como persona creo que sí lo van a lograr. Y ya si vamos al tema, los productores, pues siguen gastando, o sea, siguen gastando en hacer insumos, o sea, eh, mira, el que hace una composta, generalmente tiene que ir a buscar las excretas de una granja, porque solamente una granja puede almacenar esa cantidad de estiércol, una granja de estas de piso de cemento como tal, o sea, porque los animales que andan pastando, ¿quién va a irles a recoger la popó a cada animal? O sea, es imposible, ¿no? Como tal. Entonces, imagínate que depende, finalmente me digan lo que me digan, yo lo tuve que hacer también en su momento, le tuve que comprar a un engordador de ganado, ni siquiera yo teniendo ganado, o sea, iba yo y le compraba a un engordador de ganado que veto a saber qué tanta porquería le metía a su ganado de hormonas, desparasitantes y de mectina y todo ese rollo. Entonces sí, la composta logra neutralizar muchas de estas cosas, pero hay metales que quedan ahí que no los puedes quitar como tal. Entonces, no es el camino como tal, es un paso, como te dije, es un bastón, o sea, yo cuando veo un chamán y que usa bastón, digo, hermano, el poder no está ahí en el bastón, está dentro de ti, ¿no? Entonces, ¿estás con tu bastón o que tu bastón te haga que yo tengo poder, yo tengo, porque soy un chamán, ¿no? Pero mi poder está aquí en este cetro, no, tu poder está en ti, dentro de ti. Entonces, la composta un bastón que te estás ayudando ahí y que está bien, úsalo, pero tienes que pasar a otro nivel. Y esto es holístico, por eso decimos más allá del orgánico, ¿no? Porque es poder recuperar esta sabiduría interna que tenemos
mínimo 10,000 años de hacer agricultura orgánica, ¿no? Hace apenas 60 años, 70 años se convirtió en química. Entonces, hay mucho que retomar. Eh, Tenemos en nuestro ADN cómo producirlo como tal. Eh, Seguramente tú sabes de los registros akáshicos, que son los registros ahí espirituales que hay ahí, que están las memorias de toda la humanidad guardados ahí y podemos accesar a esa información, ¿no? A lo mejor yo no te voy a dar todas las respuestas si vienes aquí al curso, claro que no, pero de seguro sí te voy a poder inspirar en que lo desarrolles y que llegues a esa sabiduría para ti, porque yo te puedo decir que para mí el mejor fertilizante que tiene mi tierra son mis pasos como tal. Yo cada mañana me levanto y me voy con mi perro y a esa hora camino el rancho, ¿no? Y a caminar, a caminar, a caminar y voy viendo todo el rancho y empiezo a diseñar, a planear, a interpretar, a ver qué está pasando y ahí empieza realmente mi manejo holístico en esa meditación activa. A mí no, yo no puedo meditar como tal, mi mente vuela mucho, pero un maestro de filosofía oriental como tal vino aquí al rancho y todo, que es fan del arroz, el maestro Héctor, y me dice, Jorge, lo que tú haces se llama meditación activa. Así que estás Sí. meditando, no te preocupes, tú dale. Y entonces ahí empiezo a conectarme con esa sabiduría que tengo dentro de mí, llámale registros akáshicos, llámale que está en tu ADN, lo que tú quieras, más allá de lo que encuentras en un libro como este, por ejemplo, más allá de este libro, lo tienes dentro de ti. Yo este libro lo acabo de leer hace apenas 3 meses, ¿no? Y yo desarrollé el manejo holístico en mi vida, en mi finca como tal, con la sabiduría con la que conecté como tal, ¿no? Y este libro me llegó ya, ok, estoy resumiendo cosas, estoy uniendo caos, que por ahí, por allá, pero al final ya estaba dentro de mí esa sabiduría. Entonces, eso es lo que yo sí voy a poder inspirarte como tal, lo que a mí me inspirado a mis maestros. Imagínate, mi maestro de agricultura orgánica de biodinámica es es un brasileño. Cuando yo conocí a la primera persona que conocí de que hacía arroz orgánico, era este brasileño. Llego con él en Brasil, que además fue muy curioso cómo llegué yo a Brasil, porque no estaba en mis planes ir a Brasil en esa ocasión y conocer a esta persona. Y llego y me empieza a hablar de la conexión de Venus, de Plutón y de todo este rollo. Y yo así, o sea, yo era muy científico por mi información que tenía yo y tuve la fortuna que él estaba cosechando en ese momento. Y entonces cuando fui a ver sus arrozales, que estaba cosechando con su familia y todo, padrísimo, bellísimo, y que tenía su pequeña industria hecha y todo el rollo, o sea, yo me transporté, me visualicé haciendo lo mismo que. Entonces cuando él vino para acá, que lo traje como 15 días la primera vez, literalmente cerré los ojos, me agarré de él y dije, o sea, yo le tengo que creer a este tipo, ¿por qué lo está haciendo allá? O sea, yo, ok, en ese momento no podía entender por qué Venus, por qué la Luna, por qué los preparados biodinámicos que parecían que no tenían nada como tal, ¿no? O sea, ¿por qué trabajaban? Pero yo confié, ¿no? Confié en esa sabiduría que alguien, un iluminado que se llamó Rudolf Steiner, desarrolló, ¿no? Y que esta persona, pues lo tenía, o sea, entonces yo me empecé a conectar por ahí, entonces cuando comienzo con lo orgánico, realmente comienzo con lo más alto que en ese momento había, que es la biodinámica como tal, ¿no? Y el día de hoy te puedo decir que la biodinámica sí la sabemos, sí la podemos aplicar, pero ya no como tal, porque ya como tal, ya todo está conectado, no hace falta que yo reconozca la intención de los astros y cómo van a trabajar aquí y aplique un preparado para que eso se armonice y todo lo que tú quieras, porque eso ya está pasando de manera natural, no lo estoy haciendo yo, o sea, ya está como tal. Pues esta conexión que sin duda tienes es la que efectivamente Jorge nos va a transmitir en este curso que va a dar. Otra vez las fechas, Jorge, por favor. 22, 23 y 24 de abril. El primer día es un día de teórico, vamos a darle duro hasta las 7, 8 de la noche. Al día siguiente es un día de campo donde vamos a ver aplicado todo esto que hablamos un día antes. En este caso vamos a trabajar con los búfalos, vamos a cerrar unos conceptos ahí y el tercer día que es el domingo seguimos con algunos temas que van a faltar, retocamos todo lo que no hayan entendido en campo y bueno, ya cerramos el asunto, el curso.
Y bueno, va a ser ahí en Palizada, Campeche, es un pueblo mágico como tal, muy bonito. Tiene la fortuna, digo yo, para muchos es un pueblo terminal. Antes era el puerto de entrada de toda la zona de los ríos de aquí de Tabasco y de Campeche. Entonces era así como que el pueblo más importante de la zona que había en aquella 1900 más o menos y para atrás, pero quedó aislado por las carreteras y ya la cuestión marítima ya perdió, ¿cómo se llama? Pues importancia como tal. Entonces el pueblito quedó encapsulado en 1900 porque no ha crecido, no ha cambiado como tal, quedó ahí en una cápsula del tiempo como tal, y poco a poco acá ya está más bonito porque ya empiezan a haber atractivos turísticos, que son hoteles, con ciertas cosas. Entonces, la verdad, si llegan ahí al curso, los invito a que también se queden un par de días, aunque sea ahí en Palizada, porque lo van a disfrutar, les va a gustar. Acaban de inaugurar un museo precioso, este, ahí mi familia tiene mucho que ver también en el pueblo, porque son poquitas familias, entonces para mí es un orgullo el museo como tal también, y bueno, en Palizada decimos, se sueña despierto. Listo. Pues empecemos a soñar despiertos con este curso. Quienes estén interesados, les vamos a dejar justamente en el escrito del live todo lo que van a aprender en el curso, las fechas, el precio y el nombre de este pueblo mágico que tienen que visitar o que tenemos que visitar porque yo tampoco lo conozco. Y pues muchas gracias, Jorge, por este tiempo, por contarnos todas estas historias que nos tienen cautivos. Compartan esta información, tenemos todavía un rato para poder hablar del tema y que más personas que conozcan, que estén produciendo, acérquenlas a este taller. Yo ya sé a quién te voy a conectar, Jorge, tengo por ahí un par de amigas que son hijas de ganaderos, lecheros, por cierto, y hoy me senté con otros productores, el de Pan Cutudien, que es un restaurante acá en Ciudad de México, y también están interesados en el curso, así que compartan esta información porque sin duda más personas tienen que acercarse a un manejo holístico en la producción de alimentos y conectar con esto, conectar con esta inteligencia que, como bien dices, ya existe. La inteligencia universal ya la tenemos presente, así que lo único que tenemos es abrir los ojos, sensibilizarnos y dejar que la información llegue. Así es, Alex. Pues igual muchísimas gracias a ti por darme el tiempo y que yo pueda compartir. Para mí, yo sueño con un mundo orgánico total. Que mis hijas, así como ves una tinta en cada esquina, que encuentras porquería, que encuentres salud, que encuentres vida y que encuentres sabiduría. Ese es Ajo, mi sueño. así será en algún momento. Gracias, Jorge. Compartan la información. Estamos en contacto, George. Un abrazo. Gracias. Hasta luego todos. Gracias por entrar. Compartan.